Antes de leer este versículo, Romanos 3:1, déjenme decirles que en Romanos capítulo 2, Pablo les está diciendo a los judíos que ellos tenían la ley, pero que no la guardaban. Ellos tenían un grande privilegio al tener las escrituras, pero no la guardaban. Y vean lo que les dice en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja que tienen ellos? Tienen las escrituras. Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta está en el 2, mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ven, esa es la primera ventaja. Dios les confió a los judíos las escrituras. Pero vean cómo lo dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. No dice la palabra de Moisés. Ellos tenían en alta reverencia a Moisés. Ellos pensaban que era la palabra de Moisés. Pero aquí dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Los escribas eran muy meticulosos en la transcripción de las escrituras. Eran bien celosos. Con eso, parecería que demostraban que realmente creían que era la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Entonces, ¿de qué sirve tener la Biblia en una alta reverencia si no se obedece lo que está escrito? No tiene ningún sentido. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? La ventaja era grande. Tener las escrituras en la mano es una ventaja enorme, ¿sí? Pero una de dos, eso o nos conduce a la salvación o aumentará nuestra condenación. Porque los que no tuvieron las escrituras podrían decir, bueno, pero yo nunca tuve la Biblia en la mano. Pero los que la tenemos, y vean, relacionen lo que dice el 2 con lo que dice el 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si era la palabra de Dios, entonces ¿por qué ellos eran incrédulos? Si ellos decían creer que las escrituras eran la palabra de Dios, entonces ¿por qué eran incrédulos? ¿La culpa era de Dios? No, dice Pablo, no, dice. Lo dice en el 4. De ninguna manera. No, Dios no tiene la culpa. Supongamos, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo tengo aquí como 10 Biblias. Las personas que me conocen, si me ven haciendo cosas malas, ¿qué van a decir? Pues ahí está, el fulano tiene muchas Biblias, pero mira lo que hace. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Dios? No. La Biblia es la palabra de Dios independientemente de lo que nosotros hagamos. Si los judíos no ponían en práctica todo lo que aprendían, la culpa no la tiene Dios. Dios nunca es cómplice del pecado de nadie. La palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios por el hecho de los que decimos creer que es la palabra de Dios, no la pongamos en práctica. Vuelvan otra vez al versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero ¿de cuál palabra de Dios está hablando aquí Pablo? No está hablando del Nuevo Testamento. Obviamente. ¿Sí? Porque cuando Pablo escribió esto, el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba terminado. Entonces está hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo le llama Pablo al Antiguo Testamento? La palabra de Dios. Entonces, tan palabra de Dios es el Nuevo como lo es el Antiguo Testamento también. A ellos les fue confiado el Antiguo Testamento. A nosotros nos es confiada toda la Biblia. Dios preservó las escrituras del Antiguo Testamento durante siglos. Los escribas traducían, transliteraban, escribían en papiros. Los papiros se descubrieron más o menos 3000 años antes de Cristo. Entonces, lo que ellos tenían escrito en papiro era la palabra de Dios. Pero vean, eran inconversos la mayoría de aquellos escribas. Pero yo les estoy diciendo que eran bien meticulosos, bien escrupulosos en pasar una copia y otra y otra y otra. ¿Quién guió a aquellos escribas a hacer aquello? Fue Dios. El Espíritu Santo estaba detrás de todos ellos, aunque no hayan sido salvos. ¿Entienden? Dios puede impulsar a una persona a hacer algo, aunque esa persona no sea salva.
Entonces Dios se encargó de que aquellas copias que pasaban de generación en generación fueran la palabra de Dios. Y si los antiguos judíos fueron usados por Dios de esa manera, imagínense ahora. Satanás siempre odió la palabra de Dios, tanto la que recibieron los judíos como la que tenemos nosotros. El diablo siempre ha hecho mucho por desacreditar, por acabar, por anular la palabra de Dios. Pero pues Dios la toma como algo personal y Dios se encarga de preservarla pura. Si ustedes tienen una versión católica en la mano, si ustedes tienen una versión moderna, una versión actualizada o la versión antigua, de todos modos podemos decir que es la palabra de Dios. ¿Entienden? Hay traducciones que no se apegan estrictamente a la palabra de Dios, pero aún así, un creyente puede discernir cuando una palabra está mal traducida, una palabra que está mal puesta. Entonces, el problema en sí no está en la traducción. Los católicos, ¿qué excusa van a tener el día del juicio de haber tenido las versiones que tuvieron? Ninguna. Ahora ya casi todos los católicos tienen Biblia, pero pues ¿de qué sirve que la tengan si no la estudian? Y si la estudian, pues no la creen. Entonces, el Antiguo Testamento, al que hace alusión Pablo, fue entregado en forma permanente. Lo que tenían ellos, lo tenemos nosotros. Y quedó registrado para el beneficio de generación tras generación de creyentes. Entonces, cuando el apóstol Pablo, o Saulo más bien antes de ser convertido, estaba leyendo el Antiguo Testamento, él podía decir, esta es palabra de Dios, aunque no la entendía. El Saulo de Tarso, cuando leía el Antiguo Testamento, no lo entendía. ¿Cuándo fue cuando lo entendió? Cuando llegó a ser salvo. Una persona que no es salva puede entender tal vez algunas cosas, pero lo más importante no lo entiende. Vean otro texto, en Hechos capítulo 4. Aquí, en este capítulo, el apóstol Pablo está haciendo su defensa ante Félix. Lo acusaban de ser un blasfemo, de ser un hereje. Querían que lo mataran. Vean cómo dice en el 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, no te pueden probar que yo sea un hereje. No te pueden probar eso. Y vean el 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, el cristianismo, digamos, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? ¿Cómo sirve al Dios de sus padres Pablo? Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí la frase, la ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿cómo es que yo sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos? Entonces, vean lo que está diciendo Pablo. Yo creo todas las cosas que están escritas. Yo les decía hace 8 días que algunos dicen, pero ¿cómo es que unos leones hambrientos no se comieron a Daniel? ¿Cómo es que una ballena se tragó a Jonás y luego lo vomitó en la playa? ¿Y cómo es que una serpiente habló? Nosotros creemos esas cosas porque Dios es todopoderoso y puede hacer eso. Para nosotros no hay ningún problema con eso. No creemos algunas cosas de las Escrituras. Los creyentes creemos todo lo que está escrito. Dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas. En otras palabras, si tú no crees en todas las cosas, no puedes servir a Dios. Una persona no puede servir a Dios a menos que crea todas las cosas que están escritas. Porque si tú escoges algunas doctrinas que te gustan y otras no las desechas porque no te parecen agradables, no puedes servir a Dios. Los inconversos son capaces de creer cualquier cosa, pero lo que más debieran creer o lo que principalmente deberían de creer, no lo creen. Dice aquí al final del 14, 24, 14, creyendo
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cuándo fue? Cuando Pablo empezó a creer todas estas cosas después de ser convertido, no antes. Antes él creía que creía, pero no creía realmente. Pero ¿se acuerdan cuando iba rumbo a Damasco, una luz cegadora lo envolvió, cayó de su cabalgadura, quedó ciego y duró 3 días ciego? Y dice, después narra su historia, y él dice que como escamas cayeron de sus ojos. O sea, él entendió que estaba pero bien ciego a las realidades espirituales. No solamente estaba ciego, tenía escamas encima de sus ojos, doblemente ciego. Vean otro texto, en Hechos capítulo 20. Hechos 20. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de los creyentes de Éfeso. Es su discurso de despedida. Vean en el 32. Y ahora, hermanos, como diciendo ya para concluir, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero vean las palabras que usa aquí Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Vean, lo primero lo entendemos, pero ¿cómo entendemos lo segundo? Dice, os encomiendo a Dios. Ustedes encomiendan algo a alguien, a una persona. Encomendar algo a alguien es poner algo al cuidado de alguien, ¿sí? O sea, yo los encomiendo a Dios, que Dios los cuide. ¿Pero por qué dice? Los encomiendo a la palabra de su gracia. Ustedes no le pueden encomendar a una persona a un libro, ¿sí? Pueden encomendarle a una persona a Dios, pero como a un libro. Pero dice, a la palabra de su gracia, dando a entender que la palabra tiene poder y como si tuviera personalidad. ¿No leyeron ustedes un sermón de Spurgeon que se llama El libro que habla? Está basado ese sermón en ese texto que dice, te hablará cuando despiertes. La palabra de Dios nos habla. Es un libro vivo. La Biblia no es un libro como ningún otro. La Biblia nos habla como si fuera una persona la que nos está hablando. Por eso dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, Dios se encargará de ti, la palabra se encargará de ti. Ahora dice, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Quién tiene poder para sobreedificarnos? Dios, pero también la palabra. Dios tiene poder, la palabra tiene poder. Dice, tiene poder para sobreedificaros. Ya Dios había hecho la obra por medio del apóstol Pablo en la vida de aquellos creyentes de Éfeso. Ellos necesitaban ser sobreedificados. ¿Cómo serían sobreedificados? Con el poder de Dios y con el poder de la palabra. La palabra tiene tal poder que nos sacude de pies a cabeza. Nos muestra que estamos mal. Si ustedes leen las Escrituras y no son conducidos a sentirse mal, la palabra a algo le falta. Algo ha ocurrido. Si ustedes leen 2 capítulos o 3 capítulos y dejan la Biblia y ni en cuenta, como si no hubieran leído nada, ahí algo está mal. Porque la Biblia, si se lee correctamente, siempre nos muestra que estamos mal. El hombre orgulloso, el hombre autosuficiente, no quiere sentirse mal. Y es por eso que muchos no quieren leer, porque dicen, no, pues yo me siento mal, sin leer. Me pongo a leer, pues más mal me voy a sentir, pues mejor ahí la dejo. Pero un creyente no puede reaccionar de esa manera. Nosotros queremos que Dios nos muestre que estamos mal. Y le pedimos su ayuda para corregirnos y para hacer su voluntad. Solamente un cristiano verdadero puede actuar de esa manera. ¿Cómo describe aquí Pablo la palabra de Dios? Dice, y a la palabra de su gracia. Esto puede significar 2 cosas. Puede significar que tenemos gracia en la palabra. O sea, Dios nos da su gracia a través de la palabra. Y también puede querer decir, pues que por la gracia de Dios es que tenemos la palabra. ¿Sí? Porque millones de personas nunca la conocieron. Entonces, tener la palabra de Dios es algo que no merecemos. Si lo vemos desde ese punto de vista, la valoraremos de otra manera. Yo les decía hoy a los hermanos de acá de calle 6 que hay personas que leen mucho la Biblia, empiezan en Génesis
Y acaban Apocalipsis y le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta. Leen diario 2 capítulos, 3, tal vez hasta 4. Pero yo me temo que muchas de esas personas no entienden casi nada. ¿Quieren que les diga algo? Yo no leo la Biblia así. El hermano Tomás tampoco la lee así. A mí me gusta leer por temas. Si ustedes, por ejemplo, no entienden lo que es la justificación, lo que es la propiciación, lo que es la redención, no entienden lo que significa la palabra fe, investiguen esos temas. Saquen muchos textos y analícenlos. ¿De qué sirve estar leyendo y leyendo y leyendo y a fin de cuentas no entienden nada? Si solamente estudiaran una sola palabra, el significado de una sola palabra, entenderían ustedes mucho. No digo que sea malo leerlo, de leer la Biblia de esa manera. Tiene sus ventajas no estar leyendo un libro y luego otro y otro. Pero lo más importante es cerciorarnos de que estamos entendiendo y no presumir de que estamos leyendo. La gracia de Dios obra a través de su palabra. La gracia de Dios llega a nuestras vidas a través de su palabra, de manera que los que la menosprecian, los que la descuidan, los que son negligentes, entonces no querrán crecer en la gracia. La palabra de Dios tiene poder, dice aquí Pablo. Y déjenme decirles esto, las palabras de los hombres tienen poder. Por ejemplo, si un padre le dice a un hijo, eres un inútil, esa palabra le hace mucho daño a un hijo. Un hijo puede tener en su mente una palabra que le dijo su papá hace 40 años y no olvidarla. Las palabras de los hombres pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal. Las palabras de los hombres, imagínense la palabra de Dios. Comparen la palabra de uno con la palabra del otro, no, hombre. ¿Cómo se sentirá un hijo que se saca 8 de calificación y su papá lo felicita y le dice, hijo, estoy orgulloso de ti? Imagínense, son unas palabras tan sencillas, hijo, estoy orgulloso de ti, de tu 8. Él se sentía mal, ¿por qué no me saqué un 9? ¿Por qué no me saqué un 9.5? Una palabra tan sencilla que puede hacerle tanto bien a un hijo. Imagínense las palabras de Dios. Dichosos aquellos que tuvieron padres que animaban a sus hijos, que les decían palabras buenas. Y lo que Dios nos diga, sea lo que nos diga, son palabras buenas. Aunque nos diga que estamos mal. Vean otro texto. 1 Corintios capítulo 2. Aquí habla Pablo. Vean lo que dice. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Vean, Pablo tenía sabiduría humana, porque Pablo era un hombre muy culto. Pero dice aquí, las palabras que yo les hablo a ustedes no son enseñadas por los filósofos, por los poetas, por los escritores. Dice, yo les hablo con palabras enseñadas por el Espíritu. Son palabras teológicas, palabras que solamente Dios puede enseñar. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren entender el significado de la palabra redención. Y van con un filósofo o con un experto en la lengua española. ¿Les va a poder ayudar? No. Estas palabras, redención, propiciación, justificación, salvación, fe, arrepentimiento, son palabras teológicas. ¿Qué quiere decir? Son palabras inventadas por Dios. Entonces, ningún diccionario de la Real Academia Española nos puede enseñar el significado de estas palabras. Es por eso que la clave de la hermenéutica, la base de la hermenéutica, es que la Biblia interpreta la Biblia. Yo no voy a ir a una persona a que me diga el significado de estas cosas, solamente Dios puede enseñarnos. El significado de las palabras teológicas, solamente Dios puede dárnoslo, porque esas palabras no las inventaron los hombres, sino el Espíritu Santo. Yo les hablaba hoy a los hermanos de acá de la calle 6 del significado de la palabra fe.
Ustedes busquen en un diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra fe. Nada que ver con lo que significa esa palabra. ¿Sí? Dicen algunos, yo tengo fe en que va a ganar el América, pero le ganan y hasta lo golean. Entonces, ¿de qué sirve su fe? Esa no es fe. Como que quisiera parecerse algo a lo que es la fe, pero nada que ver con lo que es la fe verdadera. Estas son palabras enseñadas por el Espíritu, inventadas por el Espíritu. Han existido personas que han escrito paráfrasis de la Biblia. Ustedes saben lo que es una paráfrasis. O sea, agarran un texto y como ellos piensan que es difícil de entender, entonces buscan otras palabras que sean más sencillas para hacerlas accesibles a la gente pues, que no tiene tantos conocimientos, tanta cultura. ¿Quieren que les diga para qué sirven esas paráfrasis? Para nada. En serio. Yo les hablaba de la palabra redención. ¿Qué palabra podrían ustedes poner en su lugar? Es que yo no entiendo la palabra redención. ¿Qué palabra pondrían ustedes? Entonces, si tú buscas una palabra que más o menos se parezca a su significado y la pones en lugar de la palabra redención, no da resultado. Y no olviden una cosa. De nada serviría que explicáramos a todos lo que significa la palabra redención si tú no eres redimido. Los que entienden la palabra redención son los redimidos, los que han experimentado la redención, aquellos que entienden que Cristo pagó el rescate de sus pecados con su muerte en la cruz. Esos son los redimidos, son los que pueden decir, Cristo es mi redentor. Yo merecía la muerte, merecía el infierno, pero Cristo me libró de eso. Esos son los que entienden la palabra redención. Los que no, aunque entiendan la teoría, aunque entiendan el significado de la palabra, a fin de cuentas no se apropian de la redención, no son redimidos, entonces no entienden. Ninguna versión moderna, ninguna paráfrasis, ninguna versión actualizada puede sustituir estas palabras por otras más fáciles de entender. Si una persona se acerca a la Biblia con ideas preconcebidas, no la va a entender. Una persona que se pone a leer la Biblia con prejuicios, de que la Biblia tiene que decir lo que ellos piensan que tuviera que decir. No, la Biblia no dice lo que a ti te gustaría que dijera. La Biblia dice lo que es. Y si no te gusta, ¿qué vamos a hacer? De nada sirve simplificar las palabras teológicas. El problema, hermanos, no está aquí en la cabeza. El problema está en el corazón de que las personas no quieren obedecer a Dios. Una persona que no tiene ese deseo en su corazón nunca entenderá realmente. Nosotros tratamos de enseñar a nuestros alumnos, queremos explicarles un texto, pero nosotros entendemos perfectamente que si Dios no enseña, la persona no es enseñada. El único que verdaderamente puede enseñar las doctrinas es Dios, es el Espíritu Santo. Y es por eso que debemos orar por la predicación, porque si nosotros abrimos la boca, pero Dios cierra la suya, pues entonces la gente no va a entender. La Biblia se interpreta a sí misma. Y hay un versículo que lo dice de una manera preciosa. Está en Isaías 28. Isaías 28, 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Quiénes estos? Dice, el sacerdote y el profeta. Erraron con sidra. ¿Quiénes eran el sacerdote y el profeta? Pues supuestamente los que tenían revelación de Dios. Eran los expertos, eran los que sabían. Pero dice aquí que erraron. Y arriba dice que se entontecieron. Dice, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. De manera que los que deberían de haber entendido, no entendían. Y luego dice el 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Pues cómo no, si los expertos andaban en pecado, imagínense los demás, ¿qué podían esperar los otros? Y dice el 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Quiénes son los destetados? Los que acaban de dejar el pecho. ¿Sí? A los que apenas les empiezan a dar la mamila o la comidita, las primeras comiditas que les dan al bebé. Esos niños no se les puede dar algo maduro. Un niño que apenas se le acabe de quitar el pecho, ustedes no le pueden dar un pico de gallo, ¿no?
No, lo van a matar. Dice, ¿a quién será entender doctrina? ¿A los destetados? No, un destetado no entiende mucha doctrina. Pero vean lo que dice el 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ven, así es como Dios nos habla. Leen ustedes Romanos, ahí aprenden un poquito. Leen en Juan otro poquito, leen en Isaías otro poquito, leen en Salmos otro poquito. El recién convertido lee un poquito, aprende un poquito, pero al día siguiente persevera. Y al día siguiente otro poco, llega el momento en que en un año aprendes muchísimas cosas. Un niño de 4 años, pues tal vez no entienda gran cosa, pero un niño de 6, 7 años, no hombre, ese niño ya entiende un montón de cosas. Un recién convertido, pues tal vez se desanime porque dice, no, pues es que yo no entiendo. No te desanimes, tú sigue leyendo y Dios te iluminará. Y es que entendemos y ni cuenta nos damos. Pero es el Espíritu Santo el que se encarga de hacernos entender. Un poquito aquí, dice, un poquito allá. Dios nos habla a través de su palabra y nos hace entender que es su palabra. Vean 1 Corintios 2. Primera a los Corintios 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra acomodando quiere decir comparando. Comparando lo espiritual con lo espiritual. Si ustedes quieren entender el significado de una palabra espiritual, tienen que acudir a lo espiritual. ¿Y qué cosa es lo espiritual? Es esto. Esta es la base de la idea de que la Biblia interpreta la Biblia. Si ustedes van con un científico, con un filólogo, con un erudito, con un experto en este mundo, para que les explique un texto de la Biblia, él no entiende de eso. Tenemos que acudir a las cosas espirituales para poder entender las cosas espirituales. No vamos a acudir a la carne para que nos explique lo que pertenece al espíritu, porque eso sería absurdo. Los pretendidos sabios tal vez pensarán, si yo no entiendo lo que está ahí escrito, tú menos. Pero un creyente entiende, Dios le ayuda a entender. Y un creyente que apenas si sabe leer, pero que es un creyente verdadero, aunque apenas si sepa leer, sabe más de la palabra de Dios que un científico ateo. Así como ustedes lo oyen. Una palabra espiritual no se puede explicar con una palabra carnal. Imagínense que una persona dijera, yo tengo el significado de ese texto y nadie más en el mundo lo sabe. Imposible. Vean 1 Corintios capítulo 14. Y supongamos que un cristiano pudiera entender un versículo que nadie en el mundo lo pudiera entender excepto él. Supongamos que Dios le revelara a un cristiano el significado de un texto, no más a uno en el mundo, que nadie más lo supiera. ¿Creen ustedes que ese creyente andaría presumiendo que él es el único que lo sabe? Yo les aseguro que no. 1 Corintios 14, dice en el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué dice estas palabras Pablo? Vean, uno de los propósitos de esta epístola es la defensa del apostolado del apóstol Pablo. Porque había en esa iglesia de Corinto personas que pensaban que él no era un apóstol, porque él no había formado parte del grupo apostólico, sino que Cristo lo llamó al apostolado ya después de unos años. Entonces, como dudaban de que él fuera un verdadero profeta, vean lo que les dice. Si alguno se cree profeta, o sea, si alguno de ustedes cree que es profeta, y yo no, ¿sí? Dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto que yo estoy escribiendo no lo inventé yo. No fue una ocurrencia mía. Esto que estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Esta era una acusación terrible en contra de aquellas personas. Si ustedes son espirituales realmente,
Tienen que entender que esto que les estoy diciendo yo es espiritual. Esto no nace de la carne, esto no lo inventó ningún ser humano. Y luego dice el 38, mas el que ignora, ignore. Si ustedes no creen que yo soy un apóstol de Cristo, si no quieren creer que lo que yo escribo es palabra de Dios, crean lo que gusten. ¿Cómo vamos a obligar a una persona que no quiere creer que este libro es palabra de Dios a que lo crea? No, si no quieres creer, pues no lo creas. Pero eso irá bajo tu propia responsabilidad. Porque si tú estás equivocado, wow, ¿en qué problema estás? Si ustedes se topan con una persona que dice que este libro no es la palabra de Dios, que este libro es como cualquier otro libro, ¿cómo le convencerán de su error? Es inútil, le digan lo que le digan. No debemos malgastar el tiempo en tratar de convencer a esas personas. La apologética es buena, pero tiene sus límites. La apologética es la defensa del Evangelio, la defensa de la verdad del Evangelio. Hay apologetas que son buenísimos para defender la fe. Pero pues, ¿saben a quién ayudan los apologetas? A los creyentes. A ellos les ayudan, pero a los inconversos no. La palabra de Dios es espiritual, fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es experto en mostrarnos nuestro pecado. El Espíritu Santo es santo. Nosotros somos pecadores. Y cuando estamos leyendo nos muestra nuestro pecado. Pero una persona que tiene una mala conciencia no puede leer en paz, no puede estar a gusto leyendo. Le va a dar sueño, se va a aburrir, no se podrá concentrar en lo que está escuchando, cosas por el estilo. Y algunos, si es confrontado de manera directa, ¿saben qué? Se va a enojar con la persona, se va a enojar con el predicador. Va a encontrar fallas en los demás en lugar de encontrarlas en sí mismo. Dios nos habla para que veamos nuestro pecado. Y a eso debemos atenernos. ¿Qué tenemos que estar viendo el pecado de otros? Bastantes problemas tenemos contra nuestro propio pecado para estar lidiando con los ajenos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los judíos mataron a Esteban? ¿Qué estaba haciendo Esteban en ese momento cuando lo mataron? Les estaba predicando. Ya en la conclusión les dijo, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Crujieron los dientes, se agarraron piedras y lo empezaron a matar. ¿Lo mataron por qué? ¿Porque les dijo mentiras? No, lo mataron porque les dijo la verdad. Es que eran personas que no les gustaba la verdad. La palabra de Dios habla a nuestra conciencia. Nos dice que estamos mal. Esa es la verdad. ¿Habrá un creyente que nunca esté mal en algo? Nunca. Nunca habrá un creyente que nunca esté mal en algo. Aunque ustedes estén mal en 99 cosas, en una estarán mal. ¿Sí? Y Dios nos mostrará ese uno, ¿sí? Para que hagamos algo. Pero pues el hombre que tiene una mala conciencia, no me digas eso. No quiere que le digan sus verdades. Pero pues eso es lo que Dios quiere, decirnos nuestras verdades. Pero las personas que rechazan la verdad y que no quieren seguir escuchando, déjenlos. Así les dijo Cristo a sus discípulos, déjenlos. Dice, guías ciegos son. No tiene caso estar discutiendo. Aunque también déjenme decirles, para descargo de algunos, que una persona que rechaza hoy, que no quiere escuchar las Escrituras porque piensa que no es palabra de Dios, a lo mejor un día llega a ser creyente. No debemos desanimarnos tampoco. Vean Tito, capítulo 3. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Acuérdense que Tito era pastor. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Ocuparnos en buenas obras, en cosas que sean útiles a nuestros semejantes, buscar el bien de los demás. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Tú diles que hagan lo bueno. Ahora, si se ponen a discutir y no quieren hacer lo bueno, déjalos. Quieren hacer lo que se les ocurra, déjalos. ¿Cómo podríamos obligar a una persona que haga lo bueno si no quiere hacer lo bueno?
Sabe lo que es lo bueno, pero simplemente no quiere hacerlo. Vean otro texto. En Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 3, 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esto habla en las reuniones de la iglesia. Las mujeres deben aprender con toda sujeción a los pastores, a los ancianos. Y dice el 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Repito, este versículo se aplica, ¿sí?, a la enseñanza pública de la iglesia. La mujer no debe enseñar, la mujer no debe predicar. Pero dice aquí el 12, porque no permito. Y esta palabra la usan muchos para atacar a Pablo y lo acusan de machista y de misógino, que él odiaba a las mujeres. Dice, ¿por qué no dice aquí, Dios no permite? Dice, no, yo no permito. Pero ven, él está haciendo uso de su autoridad apostólica. Cuando él dice no permito es porque sabe que Dios no permite. Aquí, esta no es idea de Pablo, esta es palabra de Dios. Dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto no se aplica al hecho de que una mujer pueda enseñarle a su marido un texto en su casa o a sus hijos. ¿Sí? Si una mujer es cristiana y tiene más conocimiento que su marido, oye viejito, mira, ven, mira lo que dice este texto, enséñale a tu marido, no hay ningún problema. ¿Sí? Aquí se refiere a la enseñanza en la iglesia. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego da los motivos por los cuales la mujer no debe predicar, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán fue el primero. Eva se deriva de Adán. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién fue engañada en la caída? Eva, no Adán. Adán pecó con los ojos abiertos. Eva fue engañada. ¿Por qué cayó en el mismo error Adán? Por amor a Eva. Podríamos decir en un sentido que Adán tenía un atenuante. Eva no tenía ninguno. ¿Por qué desobedeció Adán? Se va a morir Eva, me la va a quitar Dios, me voy a quedar solo otra vez. Pues ya, pues, se va a morir ella, pues me muero junto con ella. Pecó por amor. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No se salvará engendrando hijos, porque si se salvara engendrando hijos, entonces las que más hijos tienen, más salvas serían. No, dice, si permaneciera en fe. ¿Sí? Se salvará engendrando hijos porque Dios quiso que la mujer tuviera hijos, que se dedicara al ámbito del hogar. Dice, pero si permanece en fe, amor y santificación. Porque si no tiene estas cosas, de nada sirve que engendre hijos. Entonces, esta es palabra de Dios, no es palabra de Pablo. Hay muchas personas que no les gusta leer las epístolas del apóstol Pablo. Incluso hubo teólogos que escribieron libros en contra del apóstol Pablo. Pero ellos no entendían que desechar a Pablo es desechar a Dios mismo. Vamos a ver otro texto. Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Nadie lo inventó, dice, ni yo tampoco. Y luego dice el 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no aprendió el evangelio ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de ningún apóstol. Cristo mismo personalmente le enseñó el evangelio a Pablo. Entonces, el evangelio de Pablo es el mismo evangelio de Cristo, no hay ninguna diferencia. Entonces, esas personas que les menciono están equivocadas. Entonces, como Pablo recibió el evangelio de Cristo mismo, no lo podía cambiar.
No lo podemos alterar, no lo podemos suavizar, no lo podemos acomodar a los hombres para que les parezca simpático. El Evangelio es el Evangelio. ¿Qué podemos hacer para que la persona no se moleste con el Evangelio? Para que no se sienta incómoda. Predicamos el Evangelio y si a la gente no le gusta, pues ni modo. Dice aquí Pablo que el Evangelio se lo reveló Cristo. En otras palabras, si Cristo no se lo hubiera revelado, Pablo hubiera permanecido en tinieblas toda su vida. Nunca hubiera sido salvo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no queremos que los hombres se fijen en nosotros. Queremos que se fijen en Cristo, que se sometan a Él, que le obedezcan a Él. Otra cosa, el Evangelio que predicamos deben creerlo ustedes y debemos creerlo nosotros. La verdad es para ustedes, también para nosotros. Todos estamos en la misma obligación. No vamos a decir, ustedes deben obedecer. No, nosotros somos los primeros, los que predicamos. Todos tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No por todos ustedes, por todos nosotros. Vean primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Vean, Pablo da gracias a Dios porque él sabía que si no hubiera sido por el poder de Dios, los tesalonicenses no hubieran recibido la palabra de Dios con exactitud. Cuando una palabra recibe la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, entendemos que Dios ha hecho la obra. Vean cómo dice al final del 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios obra. La palabra de Dios transforma a las personas. Y cuando vemos a una persona transformada, podemos ver que la palabra ha obrado en esa persona. La cual actúa, la cual opera, la cual obra, es la palabra viva, es la palabra eficaz, es la palabra que penetra, que parte los huesos, las coyunturas, como dice el autor de Hebreos, y hace su obra. Es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Todos estamos sujetos a la palabra. ¿Qué pasa cuando un predicador predica y no se alimenta? Podemos caer en el error de pensar que todos los miembros de la iglesia están flacos y débiles y anémicos y necesitan alimentarse. El primero que necesita alimentarse es el predicador. Es el primero. Hay unas perritas que tienen muchos perritos y que tienen que darle pues la chichita a los perritos. Pero ¿qué pasa? Que tanto le quitan la leche a la pobre perrita que se les acaba el calcio. ¿Y saben qué pasa? Le pasa a una perrita cuando se le acaba el calcio, se puede morir. ¿Sí? Los creyentes, los que predicamos, necesitamos la leche. Les damos la leche a los demás. Nosotros no la tomamos, pues se nos acaba el calcio espiritual y nos morimos. No. La palabra de Dios es para todos. La leche pues es para los nuevos, para los recién convertidos, pero en un sentido, pues nunca dejaremos de ser niños y siempre necesitaremos la leche. Dice Spurgeon en uno de sus sermones, dice que aunque los adultos no necesitamos la leche, nos sabe muy rico un trago de leche bien fría, leche refrescante. Segunda de Timoteo 2, 15. Vean, le dice Pablo a Timoteo, pastor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay otra traducción que dice que traza bien la palabra de verdad. Si nos atenemos a esa traducción que dice que traza bien, el predicador traza un camino recto para que las personas no se desvíen. Pero para que una persona no se desvíe, necesitamos trazar bien la palabra, porque si nosotros no la entendemos,
¿Cómo podríamos ayudar a una persona a entenderla? Y si nosotros nos desviamos del camino, ¿cómo le diremos el camino a la persona, vete por ese camino, si nos hemos salido del mismo? O sea, si estamos desorientados, confundidos, pues la gente se va a desorientar y a confundir, y en lugar de hacer un bien, haremos un mal. Por eso le recalca esto Pablo a Timoteo. Ten mucho cuidado. Hay otra parte donde le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos estamos en el mismo camino. No podemos alterar la palabra. No podemos suavizarla. No podemos mutilarla. No podemos distorsionarla. No queremos agradar a los oyentes. No queremos ofender a nadie. Quisiéramos decir palabras que a todo el mundo le gustaran. Que todos ustedes salieran bien felices de aquí, etcétera. Pero si no es así, si salen sintiéndose mal porque Dios les hizo sentir mal, qué bueno. Que Dios les ayude, hermanos, a corregir todo lo que tengan que corregir y que Dios nos ayude a todos a lo mismo. No nos vamos a preocupar mucho por si alguno se ofende. Es más, hasta en un sentido sería mejor que se ofendieran muchos, siempre y cuando esa ofensa les condujera a los pies de Cristo, porque la palabra de Dios debe de conducir a las personas a Cristo. Vean cómo dice el capítulo 3 en el versículo 15, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ven, aquí empieza el asunto. Las Sagradas Escrituras, pero sigan leyendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En dónde está la salvación? En Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras sirven a la persona que es conducida a Cristo Jesús. Porque si una persona está escuchando predicación tras predicación y no se es conducida a Cristo Jesús, entonces ¿de qué sirvió todo? Las Escrituras fielmente interpretadas tienen que conducirnos a Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Lo hemos dicho, quiten ustedes a Cristo de este libro, ¿y qué queda? No queda nada. Cristo es el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia. Dios quiere siempre, el Espíritu Santo quiere siempre conducirnos a Cristo. Si lo que hemos leído en las Escrituras nos ha hecho ver nuestro pecado, pero no hemos sido conducidos a Cristo, ¿de qué sirve que lloremos, que lamentemos, que nos arrastremos? El asunto es que seamos conducidos a Cristo. En Cristo está la vida eterna. En Cristo está la salvación. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Tú las sabes? Las sabes si has sido conducido a Cristo. Cuando somos conducidos a Cristo es cuando lo vemos tan precioso. No hay nadie como Él. Cuando vemos a Cristo como quien es realmente, Dios hecho carne, Dios que vino al mundo, es entonces cuando las letras que estamos leyendo cobran vida en nuestros ojos. Es el libro vivo, es el libro que nos habla. Y entonces, cuando tú vayas a Cristo, entenderás este libro como nunca antes lo entendiste. Es el libro que habla, el libro que nos habla cuando despertamos, el libro que nos habla cuando nos estamos acostando. Vas caminando por la calle, vas en el metro, vas en el micro, y la palabra de Dios ahí la tienes en tu cabeza. Dios mismo hablándote, que nos hable a todos. Gracias, Padre, por tu palabra.